Bueno, comentamos algunos elementos el día de ayer. Hoy, dándole continuidad a la revisión conceptual, vamos a comenzar con esta pregunta: ¿por qué determinados procedimientos en psicoterapia funcionan? Debemos entender a la psicoterapia como un proceso que involucra la intervención psicológica, la evaluación clínica, la observación clínica, entre varios otros elementos. O sea, donde debe de estar presente también, desde mi punto de vista, el análisis funcional del comportamiento, análisis funcional de la conducta. Es decir, qué función tiene el comportamiento, analizar antecedente, conducta y consecuencias, momento a momento. Aquí también vienen algunas preguntas que les coloqué. La primera es: ¿qué procesos técnicos son efectivos? Debemos estar evaluando si los procesos que estamos aplicando son efectivos, y también cuáles son los efectos en el cliente. También momento a momento tenemos que estar preguntando si el consultante se siente cómodo, si hay resultados y hay cambios conductuales, y también esto nos va a permitir saber cómo se logra el cambio conductual, que finalmente es lo que nosotros perseguimos. Se han hecho distintas investigaciones y han logrado entender que cuando se logra la modificación conductual se avanza más rápido que por la vía de la subjetividad o por las cuestiones, trabajar cuestiones emocionales o cognitivas, ¿no? Muy bien. Continuando con esto, bueno, antes de entrar a este tema, también quiero mostrarles aquí les voy a pasar este archivo eh, de manera digital para que ustedes lo revisen. Quiero mencionarles cómo es que se hacen las revisiones, por ejemplo, de las psicoterapias basadas en evidencias. Aquí, por ejemplo, tenemos los niveles de evidencia en esta tabla. El nivel de evidencia mínima son los casos únicos, ¿no? O sea, si por ejemplo nosotros estamos trabajando un caso y pensamos que le estamos dando un resultado, tenemos un resultado con el paciente, se puede generalizar y pensar que esa estrategia terapéutica o esa cuestión pues también se puede aplicar a otros escenarios, ¿no? Cuando no es así. Entonces, en los estudios ya sistemáticos, en las investigaciones en psicoterapia, se han buscado tener un mejor nivel de evidencia, un nivel de evidencia máximo, ¿no? Es lo esperable, ¿no? Entonces esto lo vamos a lograr conforme vamos aquí viendo la flecha. Encontramos que la manera de ver un nivel de evidencia mayor en los casos de psicoterapia se trata de metaanálisis de ensayos controlados y aleatorizados con muestras suficientemente grandes. O sea, se requieren poblaciones grandes, también ensayos controlados aleatorizados con muestras más grandes, ¿no? Entonces, estudios de casos no controlados, casos únicos, tienen un nivel de evidencia mínimo, ¿no? Así es de que se requiere, pues también estar revisando lo que está dando resultados a nivel colectivo, no solamente a nivel individual. Y claro, para esto, para poder realizar estas evaluaciones, pues tienen que estar trabajando desde un proceso o alguna técnica terapéutica específica, ¿no? Y claro, las formas de psicoterapia que tienen más organización, pues tienen un mayor nivel de, se entiende que tienen un mayor nivel de evidencia, ¿no? Bueno, Carrasco en el 2002 clasifica las habilidades del terapeuta en tres grandes grupos. Por un lado, las habilidades centradas en las estrategias terapéuticas, es decir, todas aquellas que tienen que ver con la forma que el terapeuta trabaja su proceso, el proceso con el consultante, ¿no? Estas estrategias terapéuticas pueden ser muy variadas. También hay múltiples enfoques
se han encontrado que las terapias conductuales o también las que tienen, por ejemplo, una inclinación de terapia cognitivo-conductual han mostrado resultados. También Carrasco menciona que hay habilidades centradas en el proceso terapéutico. En este caso, hay algunas personas o algunos psicólogos que tienen cierta facilidad en llevar el proceso y lo llevan de una manera ordenada, ¿no? De una manera sistemática. También habilidades centradas en la relación cliente-terapeuta, el vínculo que establece el psicólogo con su paciente. Aquí retomando algunas consideraciones que comentamos con ustedes, hay algunos aspectos a tomar en cuenta al realizar psicoterapia breve. Por un lado es la actitud del terapeuta. Debemos de buscar una actitud positiva, ya lo comentamos, para que fomentemos también que el cliente se sienta cómodo con nosotros. Y debemos saber en qué momentos vamos a reforzar ciertos comportamientos. La orientación clínica por eso también es muy importante. Ustedes tal vez tienen alguna orientación, pero van a, conforme vayan obteniendo experiencia, conforme se vayan relacionando con los casos, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que realmente está funcionando en este momento. Y claro, lo que está funcionando en este momento puede que después vaya cambiando, ¿no? Conforme va evolucionando el contexto sociocultural. También el objetivo que persigue el terapeuta y el objetivo que persigue la persona cuando recibe algún tipo de psicoterapia breve, la relación terapéutica, por supuesto, y las técnicas que se emplean para poder trabajar. Siendo estas diversas técnicas vivenciales, hay muchas técnicas vivenciales, pero hay que saber en qué momento aplicarlas, cómo hacerlo y pues qué objetivo se tiene, ¿no? Nada más se trata de aplicar técnicas por aplicar. Mencionamos que las crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado por la incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, ¿sí? Cuando una persona está en crisis, pues bueno, eso no le permite el poder tomar decisiones eficientes porque está más enfocado en la emocionalidad que tal vez en su razón, ¿no? Entonces, por ahí comentábamos algunos principios de intervención en crisis, algunas cuestiones de PAP, de primeros auxilios psicológicos, para poder intervenir en las personas que presentan este tipo de situaciones. Debemos saber que también en psicoterapia breve hay algunas personas que pueden estar también aún en crisis o tener algunos episodios de a lo mejor ansiedad o en este caso algunas reacciones pues que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una emoción, es parte normal de la vida. Sentir ansiedad es algo normal. Sin embargo, las personas con algún tipo de trastorno o ya problema psicológico de ansiedad tienen preocupaciones constantes y miedos intensos, excesivos, que no le permiten funcionar en su vida diaria. Entonces, hay que ver a la ansiedad como tal, como una emoción, y esta emoción se puede ir direccionando de una manera positiva para que la persona, en lugar de que lleve una evitación, tenga una conducta de evitación a la ansiedad, pueda exponerse a la ansiedad y de manera sistemática ir superando su resistencia o su evitación a la ansiedad. De manera que cuando la persona se va acercando momento a momento a la situación temida o la situación ansiosa, se va disminuyendo la intensidad también emocional y por ende la conducta ya no es una conducta de evitación al objeto que le produce ansiedad, sino que también hay una trascendencia, ¿no? También debemos hablar de la ansiedad de mayor intensidad. Esto ocurre en casos, por ejemplo, de violencia extrema, en casos de secuestros o sobrevivientes a algún homicidio, personas que han sido o han vivido algún tipo de tortura. Desafortunadamente, aquí se va a manifestar una intensidad emocional, pues más, un poco más
compleja, ¿no? Un poco más intensa, ¿no? Más difícil para la persona que pueda sobrellevarla, ¿no? Entonces el proceso también es igual, ¿no? O sea, debe de entender la persona que es una forma tal vez de sentir que está teniendo, pero que poco a poco la persona va a ir disminuyendo la intensidad de su ansiedad. Y en este proceso, pues recuerden que independientemente de la circunstancia, debemos estar evaluando la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, si son casos, si llegan a tener algún caso de violencia extrema, secuestros, sobrevivientes a homicidios o víctimas de violación, deben saber que el tiempo es muy importante y determinante para saber qué estrategia terapéutica emplear y también para saber qué protocolo se debe seguir. Por ejemplo, si es PAP, si es intervención en crisis o es psicoterapia breve, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que estar evaluando y estar muy atentos del comportamiento, del espectro de comportamientos del sujeto. Bueno, el día de hoy pues eso es lo que les quería comentar. Hay algunas indicaciones que les vamos a dar. Por el momento sigan avanzando con sus trabajos. Les agradezco su atención y les envío un fuerte abrazo.